Torreón, Coahuila. Una ciudad llena de historias y leyendas que han pasado de generación en generación y cada una más aterradora que la anterior. Hoy te contaremos sobre los espíritus y apariciones que acechan en esta ciudad norteña de México. La leyenda de la Casa del Cerro es una de las más conocidas en Torreón, no solo por su misteriosa historia, sino también por el imponente aspecto de la casa, que ha captado la atención de visitantes y lugareños por generaciones. Construida a principios del siglo XX, la Casa del Cerro fue originalmente el hogar de un importante empresario de la región. La mansión se sitúa en la cima de un cerro y ofrece una vista panorámica de la ciudad, pero es su historia sombría y los eventos extraños que han ocurrido allí lo que le ha dado su fama. La leyenda dice que, durante los años que la casa estuvo habitada, ocurrieron sucesos trágicos. Según los rumores, uno de los habitantes, quien se dedicaba a los negocios mineros, murió de manera misteriosa. Algunos afirman que la causa fue una enfermedad repentina, mientras que otros cuentan que su muerte fue violenta. Desde entonces, se ha dicho que su espíritu no descansa en paz y continúa rondando la mansión. Con el paso de los años, la casa fue abandonada, y quienes se atreven a entrar han reportado experiencias aterradoras. Se dice que por las noches se escuchan sonidos extraños, como pasos en los pasillos vacíos y puertas que se cierran solas. También se habla de voces y susurros, especialmente en las habitaciones más alejadas. Algunos visitantes han sentido que los observan y han visto sombras que se mueven rápidamente, desapareciendo al instante. Una de las apariciones más comunes es la de un hombre de aspecto sombrío que merodea cerca de las ventanas o en el jardín. Los que lo han visto describen una figura que parece estar vestida con ropas antiguas, como si perteneciera a otra época. Aunque no se muestra agresivo, su presencia es inquietante y muchos creen que es el espíritu del antiguo dueño, quien aún vela por su hogar. Actualmente, la Casa del Cerro funciona como un museo y aunque ha sido restaurada, la leyenda sigue viva. Los trabajadores del lugar también han tenido experiencias inexplicables y algunos aseguran que, después de ciertas horas, es mejor no quedarse solo en la casa, pues hay algo que parece querer manifestarse cuando el silencio de la noche se hace presente. La leyenda del Puente del Diablo en Torreón es una de las más antiguas y aterradoras de la región. Este puente, ubicado cerca de la antigua estación del ferrocarril, tiene una historia sombría que involucra un pacto infernal y el pago de un alto precio. Se dice que a principios del siglo XX, durante la construcción del puente, el tiempo y los recursos se agotaban y había una presión extrema por terminarlo lo más pronto posible. El constructor, un hombre ambicioso y desesperado, se encontraba en una encrucijada, pues el atraso amenazaba con arruinar su carrera y reputación. Una noche, mientras caminaba solo en el sitio de la obra, pensativo y agobiado, escuchó una voz misteriosa que se dirigía a él desde la oscuridad. Esta voz le ofreció una salida, a cambio de su alma, el puente sería terminado en una sola noche, y con tal precisión que se mantendría firme por generaciones. Desesperado, el hombre aceptó el trato, y, al instante, una ráfaga de viento envolvió el lugar. Al día siguiente, para su asombro, el puente estaba completo, tal como la voz había prometido. Sin embargo, pronto comprendió la magnitud de lo que había hecho. La leyenda cuenta que, tras terminar el puente, el hombre intentó evadir el pago de su alma. Comenzó a buscar maneras de librarse del pacto y, según algunos relatos, recurrió a sacerdotes y rituales de protección para evitar que el diablo se lo llevara. Pero al final, el hombre desapareció sin dejar rastro, y muchos creen que el diablo vino por él en persona. Desde entonces, las personas que cruzan el puente afirman sentir una presencia extraña, como si algo oscuro vigilara desde las sombras. En las noches, especialmente en las horas más silenciosas, se escuchan sonidos inexplicables, pasos que resuenan en el vacío, cadenas que parecen arrastrarse y murmullos lejanos que flotan en el aire. También se han reportado apariciones de una figura oscura y etérea que ronda el puente, y algunos aseguran que han sentido una presión en el pecho o una sensación de miedo inexplicable.
Para los habitantes de Torreón, el Puente del Diablo es un recordatorio de que los pactos oscuros nunca quedan impagos y que los ecos de esa noche aún resuenan en el lugar. La leyenda de la Plazuela Juárez en Torreón es una de las historias más trágicas y sombrías de la ciudad. Esta plazuela, situada en el centro de Torreón, parece ser un sitio tranquilo y acogedor durante el día, pero, según la leyenda, oculta un pasado oscuro y misterioso que cobra vida cuando cae la noche. Hace muchos años, en un momento de conflicto y violencia en la región, un joven fue traicionado y asesinado en esta plazuela. Algunas versiones cuentan que él había sido engañado por una persona en la que confiaba, mientras que otras dicen que fue víctima de una emboscada. Sea cual sea la versión, su asesinato fue brutal y, al parecer, ocurrió cerca de la fuente de la plazuela, donde quedó tendido sin recibir justicia. Desde ese fatídico día, muchas personas afirman haber tenido encuentros extraños en la Plazuela Juárez. Al pasar por allí en la madrugada, algunos transeúntes aseguran escuchar susurros y lamentos en el viento y han sentido una presencia inquietante cerca de la fuente. Dicen que el espíritu del joven asesinado no ha encontrado paz y que aún ronda el lugar, tratando de encontrar justicia o simplemente esperando a alguien que le ayude a descansar en paz. Lo más impactante es que, en varias ocasiones, algunas personas han visto una figura oscura reflejada en el agua de la fuente, como si una sombra se inclinara sobre ella. Aquellos que han visto esta figura afirman que parece la silueta de un hombre con el rostro cubierto de tristeza, mirándose a sí mismo en el agua. Cuando intentan acercarse o mirar de nuevo, la figura desaparece, pero el aire se siente denso y cargado de una tristeza inexplicable. Para muchos habitantes de Torreón, la Plazuela Juárez es un lugar lleno de historia y memorias trágicas. Aunque durante el día parece un sitio apacible, las leyendas dicen que al caer la noche, el dolor y el sufrimiento de ese joven asesinado se sienten en el ambiente y que su alma errante sigue rondando la plazuela, atrapada en un ciclo de dolor y desolación. La leyenda de la Dama de Blanco del Teatro Isauro Martínez es una de las historias más intrigantes y escalofriantes de Torreón. Este teatro, construido en 1930, es uno de los edificios más bellos y emblemáticos de la ciudad, con su arquitectura de estilo morisco y detalles únicos que le dan un ambiente clásico y casi místico. Sin embargo, también alberga uno de los relatos más aterradores de la región. La leyenda cuenta que, hace décadas, una joven actriz, llena de sueños y con un talento prometedor, fue contratada para actuar en el Teatro Isauro Martínez. Para ella, esta era su gran oportunidad de brillar y ganar fama en el mundo del teatro. Lamentablemente, días antes de su primera presentación, ocurrió una tragedia. La actriz murió en un accidente que dejó a todos conmocionados. Algunos dicen que cayó desde el balcón del teatro en circunstancias misteriosas, mientras que otros creen que fue víctima de una enfermedad súbita que le arrebató la vida antes de cumplir su sueño. Desde entonces, se ha dicho que su espíritu quedó atrapado en el teatro, incapaz de abandonar el lugar donde soñaba con triunfar. Muchos trabajadores y actores que han pasado por el teatro aseguran haberla visto, siempre vestida de blanco, como si estuviera lista para su presentación. Dicen que la Dama de Blanco aparece en los balcones o cerca del escenario, mirando en silencio hacia los asientos vacíos, como si todavía esperara su momento de salir a escena. A menudo, los empleados del teatro escuchan pasos en los pasillos y ruidos extraños en los camerinos, incluso cuando el lugar está vacío. También han sentido cambios repentinos de temperatura y una sensación de ser observados, especialmente cuando están solos en el teatro durante las noches de ensayo. Algunos actores cuentan que, mientras se preparan detrás del escenario, han visto una figura femenina pasar rápidamente o han sentido una presencia a su lado, solo para descubrir que no había nadie allí. Lo más escalofriante es que varias personas han descrito la misma experiencia. Al mirar hacia el balcón durante los ensayos o después de una función, han visto a una mujer vestida de blanco observando desde lo alto. Al principio, parece una espectadora más, hasta que se dan cuenta de que su figura es borrosa y de que desaparece en un parpadeo. Para quienes la han visto, la Dama de Blanco parece tranquila, pero su presencia provoca una sensación de melancolía y tristeza.
El Teatro Isauro Martínez es considerado uno de los lugares más hermosos de Torreón, pero para aquellos que conocen su leyenda, es también un sitio donde la tragedia y el misterio persisten. La Dama de Blanco sigue ahí, esperando el momento en que finalmente pueda encontrar la paz y abandonar el escenario para siempre. La leyenda del hombre de negro en la Alameda Zaragoza de Torreón es una de las historias más escalofriantes y enigmáticas de la ciudad. Este parque, que es uno de los lugares más concurridos y emblemáticos de la ciudad durante el día, toma un aire completamente distinto cuando cae la noche. Los árboles proyectan sombras largas y espeluznantes, y el silencio de la madrugada convierte a la Alameda en un lugar de atmósfera sombría, perfecta para albergar leyendas de apariciones. La historia del hombre de negro ha sido contada por muchos habitantes, quienes aseguran haberlo visto en diferentes puntos de la Alameda. Según la leyenda, el hombre de negro es una figura alta, siempre vestida con un traje oscuro, incluyendo un sombrero que cubre parcialmente su rostro. Su apariencia es imponente y a menudo intimidante, con un aura de misterio y peligro que ha aterrorizado a quienes han tenido el infortunio de cruzarse con él. Nadie sabe con certeza quién fue en vida ni por qué aparece en este lugar. Algunos dicen que fue un hombre de negocios que, por razones desconocidas, falleció trágicamente en la zona y quedó atrapado en este plano. Otros afirman que podría ser el alma de alguien que hizo cosas oscuras en vida y que ahora paga por sus pecados, vagando eternamente por la Alameda sin encontrar descanso. Los encuentros con el hombre de negro siempre tienen algo en común, una sensación de inquietud y pesadez en el ambiente. Los testigos relatan que, al caminar solos por la Alameda, especialmente en las horas más oscuras de la noche, de repente sienten que algo o alguien los observa. Es entonces cuando ven a esta figura vestida de negro, de pie entre los árboles o en uno de los caminos del parque, observándolos en silencio. Lo más perturbador es que nunca se le ve el rostro claramente, el sombrero y las sombras cubren sus facciones, y algunos aseguran que es solo una sombra con forma humana, sin rasgos visibles. Pero lo que realmente aterroriza a quienes lo ven es la sensación de mal augurio que acompaña su presencia. Dicen que si lo miras por mucho tiempo, puedes sentir como el miedo crece y se apodera de ti, como si el hombre de negro pudiera infundir un profundo terror con solo una mirada. Se cree que encontrarse con él puede traer mala suerte o incluso desgracias personales, y los habitantes de Torreón que conocen esta leyenda prefieren evitar la Alameda a altas horas de la noche. Algunos han contado que después de verlo, enfrentaron una serie de eventos desafortunados o que alguien cercano a ellos cayó enfermo. Este aspecto de la leyenda ha hecho que muchos vean al hombre de negro como un presagio de mala fortuna. Para los habitantes de Torreón, el hombre de negro de la Alameda Zaragoza sigue siendo un misterio, un espectro inquietante que parece surgir de la nada y desaparecer sin dejar rastro. Su presencia es un recordatorio de que, en los lugares más comunes y cotidianos, a veces se esconden sombras que no son de este mundo. Estas son algunas de las leyendas más escalofriantes de Torreón, historias que viven en sus calles, en sus edificios y en la memoria de quienes se atreven a recordarlas. Así que, la próxima vez que camines por estos lugares, presta atención, porque nunca sabes si podrías toparte con uno de estos espíritus.